Vamos a tener en esta ocasión un estudio acerca del libro de los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, que dice lo siguiente. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es lazarro de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, fueron las palabras del apóstol Pablo. Y si uno va a meditar en este versículo, vamos a poder ver el uso de nosotros y en él. La forma como está escrito este texto fortalece la posición de que Pablo se refería a todos los cristianos en Éfeso. Si el nosotros del versículo 12 se refiere a los cristianos judíos y el vosotros del versículo 13 se refiere a los creyentes gentiles, hemos de concluir que los judíos cristianos no están sellados. Y no podemos aceptar esta conclusión, puesto que el estar sellados es una de las bendiciones espirituales que gozan todos los fieles en Cristo. Más bien, Pablo dejó el uso de nosotros, incluido él mismo, para dirigirse a los de Efesios, como lo que habían escuchado el mensaje del Evangelio por medio del apóstol Pablo. Cuando el apóstol llegó a Éfeso, él ya había escuchado, creído y había sido sellado. Después de predicar en Éfeso, los nuevos hermanos también habían escuchado, creído y habían sido sellados. El apóstol tuvo que haber tenido en mente este hecho al pasar de usar nosotros a vosotros. En el versículo 14, Pablo se refirió a los resultados del Evangelio en la vida de los de Éfeso y en la suya propia, y usó nuestra cuando volvió a referirse a la situación mutua que gozan tantos los de Éfeso como él mismo. En él, cuando dice el versículo de Efesios 1, 13 y 14, en él es literalmente en quién. Una traducción de algunas copias lo afirman en una nota al pie de página que significa estar sellado en él. Antes de pasar a esta bendición espiritual final, consideramos la pregunta: ¿por qué el versículo 13 contiene el segundo uso poco elegante de en él? Una posible explicación es que Pablo, que estaba por hablar de la bendición de ser sellado por el Espíritu Santo, introdujo algunas ideas que les recordaría a los lectores de dos cosas que precedieron el sello. La primera es que habían oído el Evangelio y la segunda es que lo habían creído. Pablo dijo, en otras palabras, después de haber escuchado el Evangelio y habiendo creído en él, fuiste sellados. El sentido del versículo es en él, después de haber escuchado el mensaje de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y después de haberlo creído y obedecido, fuiste sellados. Hay algunas versiones que conectan en él, la frase en él, a creído en una nota al pie de página, dando lugar a la lectura creído en él. Es mejor dejar la palabra creído relacionada con el mensaje de Cristo que habían oído los de Éfeso. Habían oído y creído en el Evangelio y esto había abierto el camino para que ellos llegaran a ser sellados. El apóstol Pablo dijo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 13. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu Santo de la promesa, en referencia a la promesa de Hechos 2, versículos 38 y 39, cuando el apóstol Pedro predicó su primer sermón, cuando responde a la pregunta de los
judíos ahí que dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, cuando nuestro Señor Dios llamare. El versículo 38 y 39 de Hechos capítulo 2 muestran que los creyentes que se arrepienten y son bautizados reciben dos promesas, a saber, el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, según el versículo 38. En este texto, Pedro dijo que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen, un texto paralelo que es Hechos 5:32. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Tengamos cuidado aquí, porque este texto habla claramente de las cosas. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen, no a cualquiera, no a cualquier persona. Y Pablo explicó este regalo todavía más cuando a los cristianos en Corinto les dijo, vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. Entonces, estos textos nos dicen que el don del Espíritu Santo es el Espíritu mismo que habita en el cuerpo del cristiano. No es el bautismo del Espíritu Santo. Esto cuando dice recibiréis el don del Espíritu Santo, no refiere al bautismo del Espíritu Santo. Son dos cosas distintas, que este bautismo lo experimentaron los apóstoles solamente en Hechos capítulo 1, versículo 4 al 8, que incluía los poderes milagrosos, sino que este don es para los creyentes que obedecen el Evangelio, como lo hicieron las personas en Hechos 2. ¿Qué don? El don del Espíritu, o sea, la habitación del Espíritu Santo. No habla de los poderes. Claro, a veces cuando hablamos de estas cosas, nosotros encontramos esta pregunta que tengo acá en el libro de Marcos. Déjeme buscarlo en mi Biblia. Espero que usted tenga una también al alcance de su mano y pueda seguirme en la lectura. Me refiero aquí a Marcos capítulo 16 y el versículo, fíjense acá lo que dice en la Gran Comisión y posteriormente, ¿no? Dice, y versículo 15 de Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, este texto se toma como una cosa del tiempo presente, cuando en realidad esto tiene que ver con el pasado, no con el presente. Y entonces se dice, bueno, pero dígame, hermano Capelli, dice acá la Escritura, y estas señales seguirán los que creen. Si yo creo, las señales tienen que seguir a mí. Bueno, pero está hablando de aquellos del primer siglo. Aquellos del primer siglo que recibían la imposición de mano apostólica, y por lo tanto estos milagros lo podían hacer. Pero una vez que los apóstoles murieron, ya no había más transmisión de poder, porque el único o los únicos que podían transmitir estos poderes milagrosos eran los apóstoles. Las personas que el Espíritu eligiera para la imposición de manos, con este propósito, con este fin, no podían transmitir estos dones a otros. O sea, el don terminaba con ellos, no había continuidad, ni podía transmitirle esto a otras personas, a aquellos que lo recibían este poder, diríamos, que no hayan sido los apóstoles. Por eso dice, claro, a los que creían en aquel tiempo, en mi nombre tomarán demonio, hablarán nuevas lenguas,
la mano serpiente y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Ahora, si cualquiera de los creyentes, uno le dice, bueno, porque vamos a agarrar una víbora y agarrar con la mano, y entonces, no, pero usted está tentando a Dios, se oye decir. O si tomamos una cosa que nos puede causar la muerte, cianuro, por ejemplo, y entonces alguien diría, no, pero usted está tratando de tentar a Dios, es lo que usted está haciendo, mire que eso no, el Señor sabe esto y lo otro. Pero déjenme decirle de que no es así. Primero, que nadie está tentando a Dios, simplemente estamos pidiendo una demostración de acción si eso fuera verdad. Cosa que en el apóstol Pablo, que tenía el poder, se le enroscó una víbora en el brazo y lo picó, y todo el mundo estaba esperando que muriera Pablo, y Pablo no pasó nada le ocurrió. Y entonces Pablo sanó a mucha gente, echó fuera demonios también, hablaba nuevos idiomas. Hoy nadie habla idioma nuevo. A ver, ¿quién puede hablar hoy? ¿Qué creyente que no fue a la escuela se convirtió en cristiano y luego sale hablando chino? A ver, ¿quién hace eso? ¿Dónde está la persona? No existe, ¿ve? Entonces, ¿por qué? Pero sí, usted puede ir a ciertos lugares y luego encontrar gente que pronuncia ruidos inentendibles, gemidos. Son gemidos, ruidos, que nadie entiende, que nadie habla, que no son de uso terrenal, diríamos así, por las personas. O sea, ninguna persona habla de esa manera. Aún los más indígenas, nativos del mundo, tienen sus propios dialectos, que no son sonidos inentendibles, son dialectos que tienen un significado, y porque es el idioma de ellos, es lo que ellos hablan. Por eso acá la Escritura debe de entenderse bien. Recibimos el bautismo, recibimos el don del Espíritu Santo, el Espíritu viene a morar en el cristiano, y el cristiano recibe de esa manera también el perdón de todos sus pecados, y por eso el don del Espíritu Santo, la respuesta se encuentra en en Romanos 8, 26 y 27. Déjenmelo buscar para leerlo, porque es una cita muy importante esa. Vamos a ver. Romanos, aquí estamos, a ver. 8, versículo número 26 y 27. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, en Gálatas capítulo 5, también el apóstol Pablo hace referencia a esto del Espíritu Santo morando en el cristiano. Vamos a buscar acá en la Biblia Gálatas 5, y dice el versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, usted puede tomar nota de este punto muy importante que voy a decirle. Fíjese que acá en estos dos textos de Gálatas 5, 22 y 23, tenemos nosotros 9 cosas que son calificadas como el fruto del Espíritu en un cristiano. Y dice amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, 6, fe, mansedumbre, templanza, 9. Entonces, si nosotros tomamos estos 9, aquí atributos que menciona el apóstol Pablo, que indica la convivencia del Espíritu Santo en la vida de una persona, fíjese que los 3 primeros tienen que ver con Dios, los 3 segundos tienen que ver con el prójimo, y los 3 últimos tienen que ver con uno mismo. Vamos a ver. Dice acá el texto, amor,
gozo y paz. Cuando uno tiene el Espíritu de Dios morando en uno produce un fruto, una actitud de gozo, de paz, de amor con Dios. Luego, cuando hablamos de la relación nuestra con el prójimo, necesitamos la paciencia, la benignidad y la bondad. Actitudes estas que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Y luego con uno mismo. Para enfrentar todas las cosas de esta vida y permanecer fieles, necesitamos tener fe, mansedumbre y templanza. Bueno, esto tiene que ver con uno. O sea, el ser humano tiene relación, ¿verdad? Y no tiene relación con medio mundo, tiene relación con dos seres, en realidad, o tres: Dios, el prójimo y uno mismo. Lo demás, no hay más relación. Entonces, en este triángulo, diría yo de que tenemos a Dios, al prójimo y a uno mismo. Y esto es el fruto del Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu mora en la vida de una persona, esto es lo que se va a ver. Y dice que no hay ley. O sea, no hay límite, no hay una cantidad única de desarrollo de estas cosas. No hay ley. O sea, ¿cuánta fe puede tener una persona? No sé, infinito. ¿Cuánta templanza? Lo mismo. ¿Y cuánto mansedumbre? La misma cosa. Entonces, ahí tenemos que entender bien este punto porque es muy importante. Muy importante. Por eso debemos ser cautelosos al creer que las cosas de Dios pueden ser perfectamente explicadas a satisfacción de todos. No, por eso la Biblia es un libro sencillo, pero necesita ser interpretada correctamente. Y para ser interpretada correctamente, necesita la persona tener un maestro que sea correcto en la interpretación que hace la Biblia. No una interpretación caprichosa, sectaria, egocéntrica, no así, porque entonces nada va a salir con claridad con esa actitud. El apóstol Pablo nos recordó diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Romanos capítulo 11 y el versículo número 33. También tenemos que tener en cuenta que Pablo a menudo utiliza haber creído, en el sentido amplio que incluye la obediencia. Por eso a veces la gente lo pone solamente esto en tener una fe, una creencia y listo. Sin embargo, la palabra creer implica obediencia. Y en el más completo sentido, el creer incluye obediencia plena. Y entonces el texto dijo que los que creyeron fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sin embargo, no habría ningún don de Espíritu ni sello alguno sin la obediencia al Evangelio, porque si no obedecemos no habrá ningún sello. Y la palabra sellar debemos de interpretarla como algo que garantiza la salvación. El Espíritu Santo es el que garantiza la salvación que Cristo y el Evangelio anuncia. Por eso uno puede estar seguro de que Dios no miente, que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho, y esto es lo que está hablando Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 1. Y tenemos también que tener en cuenta que Pablo a menudo utiliza esta palabra, ¿no? Y habla de la obediencia, ¿no? de Dios, a Dios, por parte del hombre, del creyente. Y Pablo le dijo a los de Éfeso que ellos habían oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Versículo 13. Y las palabras son vehículos de comunicación por las cuales se expresan pensamientos. Juan se refiere a Cristo como el verbo en Juan capítulo 1, verso 1 al 14. Porque Dios nos comunicó su naturaleza divina. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, dice el texto bíblico acerca de Cristo. Su divinidad o su divina voluntad fue
fue dada por medio de Cristo. Por eso el Evangelio habla de Cristo, y por eso uno tiene que obedecer el Evangelio, porque Dios está hablando a través de él para que todos podamos entender y llegar a la conclusión de que hemos hecho lo que él quiere, para poder así obtener la promesa de la salvación cuando el Señor nos llame a su presencia. Entonces, la palabra de verdad que habían oído los que estaban ahí, que Pablo hablaba, ¿no es cierto?, en Juan capítulo 1, se refiere al hecho de que la palabra predicada a los de Éfeso era la verdad. Por eso, hoy día las religiones más bien se han hecho para una especie de relajo, para una especie de que uno busca un conformismo. Es como cuando usted va y vio que hay lugares, por ejemplo, supermercados. Hay gente que le gusta la atención y la vista de un supermercado más que de otro. Y así cada uno elige a dónde quiere ir, porque hay una variedad de ellos. Bueno, entonces, a veces la gente toma la iglesia como la misma cosa. No, yo voy a la iglesia colorada porque allá me siento bien. Otro dice, no, yo voy a la iglesia violeta, que está en la otra parte de la ciudad, allá me siento súper bien. Y cada uno buscando cómo se siente. Y yo siempre digo de que no es cuestión de cómo uno se siente, es cómo Dios ha dicho las cosas. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, la verdad es la palabra de Dios. Entonces todo lo que se haga en religión debe tener el respaldo de la palabra de Dios. Si no tiene el respaldo de la palabra de Dios, entonces más vale que uno lo deje de practicar, porque estaría haciendo algo por voluntad humana y no porque Dios lo haya revelado en su palabra. Y de hecho que no lo puede encontrar la respuesta a ninguna de las preguntas que hoy día se hacen dentro de los pensamientos humanos. La iglesia está para agradar a Dios, para adorar a Dios, no para que el hombre se sienta bien o no. El hombre está hoy día estresado, cansado, abatido, desanimado, desalentado, en fin, tantas cosas que le pasa al hombre, a la mujer moderno. Y entonces busca algo para tener un contentamiento, pero no debe ser así. Uno tiene que darse cuenta que tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿Acaso no hemos de olvidar el libro de Mateo, capítulo 7, verso 21? Cuando Mateo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, ese texto no requiere ningún maestro para que lo explique. Ese texto se explica por sí solo. Bueno, no vale la pena, no es suficiente ser un adorador de Dios si uno no hace la voluntad de Dios. Entonces, ¿de qué sirve adorar a Dios si uno no hace la voluntad de Él? Entonces, lo importante es buscar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ¿cómo la vamos a aprender? Bueno, no la vamos a aprender según nuestros sentimientos, ¿no? Porque los sentimientos son engañosos. Dice el texto del libro de Romanos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Entonces, dice la Escritura que no debemos de aceptar el mundo como tal, como es. Debemos de mirar que hay muchas cosas en el mundo que están totalmente alejadas de Dios. Que Dios no forma parte en las vidas de las personas. Dios como que no existiera para la humanidad, porque vive sin Dios. Pero no sin religión, sino sin Dios. Sí, pues la religión se la inventó el hombre. Ahora, dice que nosotros debemos transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿En qué se renueva? En el conocimiento. El propósito de ese conocimiento nuevo que va a venir es para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y la apliquemos. Si hacemos eso, entonces evidentemente nosotros vamos a poder agradar a Dios y vivir con una esperanza cierta, segura, de que tendremos la salvación.
En el libro de los Romanos también, en el capítulo 10, no quiero dejar de recordarle el versículo 17, que dice: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Entonces, si yo hago una pregunta y pregunto de dónde viene la fe, el que conoce la Escritura, ¿qué me respondería? De la palabra de Dios. ¿Ve? Así que la fe por el oír por la palabra de Dios. No viene la fe porque así creía mi abuelita, o así creía mi madre, o mi padre, o así creo yo. No pasa por ahí. Porque cuando alguien dice así creo yo pienso así, como que uno está superior a Dios, ¿ve? Yo pienso así, y entonces, bueno, en cierta forma es como Caín. Cuando Caín se enfrenta con Dios, ¿qué dice Caín? Bueno, acá te traje la ofrenda que pediste, tómala o déjala, ¿eh? Y Dios no le había pedido verdura, ni zapallo, ni choclos, ni maíz, ni nada de eso, sino que Dios le pidió un cordero sin mancha. ¿Y cómo lo sé? Porque Abel trajo el cordero sin mancha para sacrificarlo, porque era un holocausto que se hacía. Y Caín no trajo eso, sino trajo del fruto de la tierra, y Dios lo rechazó. Bueno, así podemos decir, con eso y otros textos referentes a lo mismo, podemos decir una infinidad de cosas de que Dios rechazará toda doctrina que no esté basada en su palabra. Por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y tenemos esta hermosa oportunidad de poder dialogar y de poder aprender. Debemos de salir de las dudas, debemos de salir de los miedos y darnos cuenta que nosotros necesitamos entender estas cosas y llevarlas a la práctica, ¿no? Esto es muy importante. Si usted tiene deseo, preguntas que gustaría hacer sobre este programa que emitimos aquí por internet, y quiere saber cuál sería la respuesta que nosotros daremos, pues aquí le doy una dirección de correo electrónico para que pueda escribirme. Anote bien, por favor. Carlos1042 @gmail.com. Muy sencillo la dirección, y yo se la repetiré ahora para que usted vuelva a tomar nota, porque es importante que los comuniquemos, que mandemos nuestras inquietudes, porque el propósito ¿cuál es? El de ayudarnos a poder conocer más y mejor la voluntad de Dios, hacerla y gozar así de la promesa de vida eterna. Se lo repito entonces, Carlos 1042, todo junto en minúscula, Carlos1042 @gmail.com. Entonces ahí puede usted hacer su pregunta y con todo gusto yo trataré de responderle en este mismo espacio, en este mismo medio, para que usted pueda entonces tener la oportunidad. Yo le agradezco y le alabo su invitación, o mejor dicho, le invito a que usted siga escuchándonos en este programa, en este horario que emitimos. Gracias por escucharnos, por estar en la sintonía. Les deseo que tenga un día muy precioso, muy bonito, y nos volvemos a encontrar en este punto del internet en la próxima audición, si Dios así lo permite. Muchas gracias, hermano, por su excelente lección.